Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. En este video vamos a platicar sobre la representación de las funciones matemáticas, así como de la definición de una función matemática. Las funciones matemáticas se pueden representar de 4 formas diferentes. La primera es la verbal, le sigue la numérica y la visualmente y algebraicamente. Son 4 formas de representar una función matemática. Vamos a platicar primero de la algebraicamente y aquí en mi diapositiva se me desplegó la siguiente fórmula. Esta fórmula es el área en función del radio, que es igual a la constante pi por la variable radio elevado a un cuadrado. Y efectivamente, esta fórmula me representa el área en función del radio de un círculo. Como pueden ustedes observar, esta es una representación muy útil, como les comentaba, del área en función del radio. Y aunque es posible también hacer una gráfica o una tabla de valores, con que yo vea esta función, yo sé claramente a qué me estoy refiriendo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la tabla de valores. Podemos ver cómo cuando el radio aumenta, el área también aumenta. Si yo lo grafico, que esa es otra alternativa para representar una función, puedo ver cómo cuando el radio va aumentando, el área también lo hace. Ahora, si analizamos esta fórmula en términos matemáticos, no en la cuestión práctica o en la función o el modelo matemático que me representa, yo puedo ver que aquí R puede tomar valores también negativos. De tal forma que si recuerdan, esto me daría una parábola porque X sería la variable independiente y Y, que sería la variable dependiente, me va a quedar una ecuación tipo cuadrática, por lo tanto va a ser una parábola. ¿Dónde estaría la parábola, la otra mitad de la parábola? Pues de este lado, fíjense. De tal forma que una ecuación algebraica puede representar ya sea un problema específico como puede ser el área de un círculo o una función cuadrática nada más que representa cualquier otro tipo de situación. Bien. Otra de las formas de representar una función es numéricamente. Ustedes pueden ver aquí en esta tabla que se acaba de desplegar cómo yo tengo una serie de datos para el año, va de 1900 a el año 2000, y tengo la población. Podemos ver simplemente con el hecho de observar y analizar los datos que la población ha ido aumentando conforme los años van aumentando. Y esto ya me está dando información acerca del fenómeno de estudio. De tal forma que si yo coloco estos valores en una gráfica, voy a tener también una representación de una función. Y aquí la tienen. Aquí está representada, cada punto azul corresponde a uno de los datos año, población. Sin embargo, no solamente se pueden expresar así. Ya hablamos de que una de las alternativas es la representación algebraica y esta serie de datos yo la puedo ajustar a un modelo matemático para que me dé la representación algebraica. Entonces, nuevamente estamos viendo una tabla de valores, una gráfica y la representación algebraica de una función matemática. Aquí en esta línea roja es el cálculo del modelo matemático y como ustedes pueden ver, bueno, pues hay una pequeña discordancia entre el dato real con el modelo matemático. Eso se puede ver en un video más adelante. Vamos a continuar. Otra representación es la verbal. Y fíjense, en esta imagen que yo tengo aquí, que es de correo, podemos ver claramente este tipo de representaciones de funciones matemáticas cuando vamos a enviar un paquete o una correspondencia vía correo. De tal forma que en función del peso del paquete va a ser el costo. Y como pueden ver ustedes aquí en esta tabla, yo tengo restricciones. Cuando el peso es mayor que 4 onzas, pero menor o igual a 5,
el costo va a ser un costo determinado. Entonces, la tabla de valores nos puede también, como lo habíamos ya comentado, ayudar a definir o a representar una función matemática para cualquier tipo de aplicación que se requiera. Otra de las representaciones, y esta es muy importante, ya la hemos comentado, es la representación visual. Fíjense ustedes, esta gráfica es bien interesante porque me está hablando de la aceleración vertical del suelo durante un terremoto. Y simplemente con ver esta gráfica, yo puedo observar que en el eje X está representado el tiempo en segundos y en el eje Y está representada la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado. Si yo observo esta gráfica, puedo revisar que aproximadamente en el segundo 16 o 17, se presentó aproximadamente la máxima aceleración en el sentido positivo. Entonces, esta gráfica me está dando información acerca del fenómeno de estudio o acerca de la función que estoy analizando. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué es una función? ¿Qué será una función? Una función matemática, y esta es la definición exacta, es una regla de correspondencia. ¿Qué es una regla de correspondencia? Es muy simple. Cuando yo voy a hacer un trabajo, me va a corresponder un salario y mi salario va a estar en función de la cantidad de trabajo que hice. Entonces, esa es una regla de correspondencia. Cuando hablamos de funciones matemáticas, estamos hablando de dos variables, la variable x y la variable y. Ojo, aquí f de x es lo mismo que y. Recuérdenlo y tomen nota. En ocasiones hablamos como f de x y en otras ocasiones también podemos referirnos a f de x como y. Regresemos. La regla de correspondencia es la siguiente. Cuando a cada valor de x le corresponde o se le asigna un valor de f de x. Repito la idea. A cada elemento de x le va a corresponder un elemento del conjunto y. ¿Quiénes son esos conjuntos? Bueno, el conjunto D y el conjunto C es un conjunto de números reales. D se le conoce como dominio. Entonces, los valores de x van a corresponder al conjunto del dominio. Y los valores de y o f de x van a corresponder al conjunto del rango. Cuando hablamos de dominio y rango y de x y y, es importante tener en cuenta quién es o cómo le conocemos a x. X se le llama variable independiente y y se le llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque y está en función de x. Si x es un número muy grande, y va a estar en función de ese número grande. Si x es un número pequeño, y estará en función o dependerá de cuánto vale y. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo aquí 4 personas y aquí tengo los pesos de estas personas. Como pueden ustedes observar, cuando tengo un niño pequeño, puedo verificar que le correspondería un peso pequeño. Cuando tengo una persona grande, si yo analizo los valores, puedo verificar que le correspondería un peso grande. ¿Qué es esto? Una regla de asignación. Niño, peso pequeño. Persona adulta, peso grande. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se le llama regla de asignación. De tal forma que si yo represento lo que vimos anteriormente igual en conjuntos, un conjunto es el rango y otro conjunto es el dominio. Y podemos ver que cuando a un valor del dominio, es decir, a una x, le va a corresponder una y solo una y. Bueno,
Ahora, vamos a concebir una función matemática como una máquina. Aquí yo tengo una máquina. Recuerden, una máquina produce cosas, pero para producir cosas le tengo que meter también cosas. De tal forma que si yo pienso en una función matemática como en una máquina, a esa función yo la voy a alimentar de x, de variables x. Por lo tanto, cuando yo meto x a una función, me va a asignar yes, x1, y1, x2, y2, y así sucesivamente. De tal forma que pueden ver ustedes aquí, recordemos, x le corresponde el conjunto dominio y y le corresponde el conjunto rango. Tengo una función matemática, es una función lineal, y cuando yo asigno 1 a esta función, y tendrá un valor. Cuando asigno 2, y tendrá otro valor. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar, y esto es importante. Hay una prueba para saber si una función es función o no. Esta prueba consiste en lo siguiente. Dice, una curva en el plano XY es la gráfica de una función. Si y solo si ninguna línea vertical intersecta con la curva más de una vez. Recuerden, a una X, a X1 le corresponde Y1, a X2 le corresponde Y2, a X3 le corresponde Y3. Regla de asignación. Y aquí está esa regla. Cuando X vale A, Y vale B. Fíjense en esta. Cuando X vale A, Y vale B y Y vale C. Eso no puede ser. Entonces, esta de aquí no es una función matemática. Vamos a analizar estos ejemplos. Me pregunta aquí, ¿cuál de las siguientes gráficas sí representa una función y cuál no? Esta que parece ahí un pescado, si yo trazo una línea vertical, observen, intersecta aquí. Es decir, cuando X vale un valor, Y vale dos valores. Por lo tanto, no es una función matemática. Vamos a analizar la gráfica 2. Cuando X vale un determinado valor, Y vale uno solo. Cuando X vale un determinado valor, Y vale un solo valor. Por lo tanto, esta gráfica sí representa una función. Esta. Si bien yo puedo posicionarme aquí en este lugar de X, claro, a Y le va a corresponder un valor, pero si voy hacia atrás, fíjense cómo aquí ya no se cumple ese criterio. Cuando X vale este valor, intersecta aquí e intersecta aquí. Por lo tanto, no es una función matemática. Y el último, aquí en el eje Y, observen cómo intersecta en varias ocasiones, por lo tanto, esta gráfica tampoco representa una función matemática. Vamos a ir cerrando este video analizando otra vez el área en función del radio. Me preguntan, ¿quién es la variable independiente? Recuerden, la variable independiente es independiente y hace lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Que toma valores como ella quiera. Por lo tanto, entre la y el R, la variable independiente es el radio. El radio puede medir poquito o puede medir mucho. Entonces, R es la variable independiente. Ahora, la variable independiente claramente es A, porque el A, el área, va a estar o se va a calcular en función de cuánto vale el radio. Entonces, la variable dependiente es el área. ¿Cuál es su dominio? Bueno, vamos a analizarlo en la siguiente diapositiva, así como el rango de esta función. Ojo, pero es una función que me está representando el área en función del radio. Importante. Bien. El variable independiente, podemos ver aquí lo que les comentaba, R vale lo que él quiere y en función del radio vale o se puede calcular el valor del área. Por lo tanto, ya habíamos comentado que R es la variable independiente
y la variable dependiente es el área. Había otra pregunta que teníamos que analizar, ¿cuál es el dominio? Ojo en esta pregunta. El dominio de esta función que representa el área de un círculo me está indicando que cuando yo asigno valores del radio, el radio es positivo. No puede haber menos 10 centímetros o menos 1 metro o menos 30 metros. No, eso en este problema no aplica. De tal forma que el dominio va a quedar como todo cuando el radio vale mayor que 0. El dominio de esta función es el radio mayor que 0. Ahora, el rango también va a ser cuando el radio es positivo, vamos a calcular con la fórmula un área positiva, de tal forma que el rango, que son los valores de y, recuérdenlo, va a ser positivo, es decir, de 0 a infinito. Bueno, entonces, recordemos un poco y recapitulemos qué vimos en este video. En este video vimos las 4 formas de representar una función matemática. Hablamos del dominio y rango de una función. Además, finalizamos este video analizando la función área en función del radio. Nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho.